Fall Guys, el juego que se hizo popular en el 2020, aunque tuve una mala experiencia con este juego, que quisiera que nunca hubiera pasado. Todo comenzó cuando inició la pandemia. En ese momento, como ya todos sabrán, no se podía salir de casa, y también habían suspendido las clases. De eso sí me alegré un poco, ya que no tendría que hacer tarea, aunque poco a poco me iba aburriendo, pero eso no era un problema. Lo que sí era un problema, es que mis padres ya no podían traer dinero, lo que nos afectó económicamente, y tuvimos que vender algunas cosas, hasta que mis padres consigan un trabajo. Aún así fue una etapa difícil. Afortunadamente mis padres consiguieron un trabajo, y ya podíamos vivir normal. Luego aparecieron las clases virtuales, a lo que mis padres se vieron obligados a comprarme una PC, así que mis padres me dijeron que en una semana me iban a traer una PC. Yo me emocioné mucho, ya que podría hacer muchas cosas. Me dijeron que lo ocupara mayormente para mis estudios, a lo que no me quedó de otra más que aceptar, pero aún así yo pensaba en instalar juegos, aunque no sabía cuál instalar, así que les pregunté a mis amigos cuál juego podía instalarme, a lo que mis amigos me recomendaron muchos juegos, pero el que se me hizo más llamativo era el de Fall Guys, así que le pedí a mis padres que me compraran el juego, a lo que ellos me dijeron que estaba bien, pero que no jugara mucho tiempo. Yo les agradecí y empezó la descarga. Lo malo es que mi internet era lento, así que se demoraría un rato. Por mientras me puse a averiguar de cómo era el juego. Luego de un rato la descarga había finalizado, a lo que cuando me di cuenta, rápidamente abrí el juego, y comencé a jugarlo. La verdad es que desde mi punto de vista, era muy bueno y entretenido, hasta que llegó la noche. Mis padres me habían dicho que ya me fuera, les dije que sí, pero en realidad yo seguí jugando muchas horas, hasta que ya me había decidido parar, ya que estaba muy cansado y al día siguiente tenía clases virtuales, así que solo iba a jugar una partida más y me iba a ir a dormir. Cuando puse el botón para entrar a una partida me di cuenta que todo era diferente y aterrador. Para la clase de juego que es Fall Guys, al momento que mi personaje iba cayendo, se le notaba un poco asustado. Cabe decir que eran las 3:33 de la madrugada. Bueno, siguiendo con la historia, mi personaje estaba asustado. Yo no sabía si esto era un bug, pero no le di mucha importancia, y empezó la partida. La primera ronda se llamaba El primer sufrimiento. Esto ya se me hacía raro, ya que esa ronda no existe en el juego, pero a un lado nos decía la descripción del mapa, y este decía que para ganar esta ronda, teníamos que recoger un cuchillo, jugadores, y que por cada jugador que era asesinado en el juego, también era asesinado en la vida real. Yo en ese momento me asusté, pero por el miedo que sentía, no podía levantarme de la silla. Luego de un rato empezó la partida, y me di cuenta de que habían 59 jugadores, sin contarme a mí, y en la parte de arriba salía un marcador de todos los jugadores que habían muerto. Estaba en 0 por el momento, pero luego vi que ya habían 7 muertos. Yo solo trataba de defenderme, ya que no quería matar a nadie, pero un jugador se me acercó, y no me quedó más opción que matarlo. Vi como su sangre caía de su cuerpo. Yo me había quedado sorprendido, y cuando volteé a ver el mapa, vi que todo era una masacre. Habían jugadores mutilados, ahorcados y despedazados. En eso sale la pantalla de clasificado, o sea que había podido pasar la primera ronda. Luego salió imágenes de jugadores que habían sido asesinados. Aterrador ver todo eso, pero aún así decidí continuar, ya que mi vida estaba en juego. Salió la otra ronda y esta se llamaba Infierno. En la descripción decía que teníamos que superar algunos obstáculos, pero que habría lava subiendo. Esto se me hizo un poco parecido a lava escaladora, o creo que así se llamaba. Luego empezó la partida. Esta ronda era igual a lava escaladora, pero cuando vi el mapa todo estaba destrozado, y habían algunos cuerpos mutilados de algunos jugadores. Me di cuenta de que eran cuerpos de jugadores de la primera ronda. Yo superaba las pruebas que me ponían, pero escuchaba gritos de dolor de otros jugadores, mientras veía cómo se iban quemando en la lava, aunque sí sentía miedo por perder y morir, pero finalmente pude clasificar, y cuando vi el marcador solo quedábamos 10 jugadores, y una voz dijo que como éramos 10 jugadores, nos íbamos a dividir en equipos, y que teníamos que empujar al oponente hasta la lava. Cuando empezó la partida,
que solo éramos los jugadores y ya, así que yo decidí empujar a un jugador rival, y mis compañeros también hicieron lo mismo. Luego de un rato solo un jugador rival se había caído a la lava, por lo que teníamos un poco de ventaja, y empezamos a empujar uno por uno a los jugadores rivales, pero en un descuido de un compañero, se puso en un rincón, y el jugador enemigo lo empujó, pero uno de mis compañeros lo empujó a él, y de esa forma ganando la ronda. Luego una voz nos dijo que lo habíamos hecho muy bien, pero que uno solo sobreviviría, y empezó una ronda que se llamaba la ronda de la muerte. En su descripción ponía de que habían algunos personajes que irían a por nosotros, y que solo un jugador sobrevivía, o sea que esta era la ronda final. Luego de leer eso empezó la partida. Esta vez yo solo corría detrás de otros jugadores. Sé que era arriesgado, pero no tenía de que un jugador era asesinado. Se escuchaban gritos de dolor. Luego de un rato, solo quedaba yo y un jugador más, pero muchas personas me seguían detrás. Aún así pude sobrevivir, agarrando al jugador y dejar que lo mataran, y me salió la pantalla de ganador. Yo me sentí muy aliviado, pero también con miedo, y en ese momento escuchó una voz, diciendo que yo era el ganador de la partida de la muerte, y que ahora sería libre, y se dejó de escuchar la voz. Miré la pantalla de mi PC, y vi que Fall Guys estaba cerrado. Apagué mi PC, y me fui a dormir, esperando que todo solo fuera un sueño. Al día siguiente me desperté, y me fui a mi sala a ver un poco la televisión, pero cuando prendí la televisión, vi que en las noticias, que habían encontrado a 59 niños y adolescentes muertos. Yo me quedé asombrado y quise ver más las noticias, las cuales decían que se les había encontrado que la causa de sus muertes eran desconocidas. Yo en ese momento me puse a llorar, y solo me quedé aquí en mi casa, contando todo lo que me pasó, por un juego llamado Fall Guys.